¿Qué onda, banda? Hoy nos sumergimos en una pregunta que parece sacada de una novela de espías, pero que en 2025 es más real que nunca. ¿Puede Venezuela, con el respaldo tecnológico y militar de Rusia, realmente frenar o al menos disuadir una intervención militar de Estados Unidos? Venezuela ocupa una posición estratégica en el Caribe y Sudamérica, con vastos recursos energéticos y una ubicación clave para rutas marítimas internacionales. Esta realidad la convierte en un punto de interés tanto para Washington como para Moscú, especialmente en un contexto global de tensiones crecientes entre potencias. Tras la polémica reelección de Nicolás Maduro y la reciente designación del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de Estados Unidos, la tensión política y militar ha escalado a niveles no vistos en años. Las calles de Caracas son testigo de manifestaciones, mientras la comunidad internacional debate sobre sanciones y posibles intervenciones. Bajo un régimen de sanciones económicas y aislamiento internacional, Venezuela ha encontrado en Rusia a su principal aliado militar. Desde sistemas antiaéreos S-300 hasta aviones de combate Sukhoi y asesores técnicos, la presencia rusa es cada vez más visible. Pero la gran pregunta es, ¿este arsenal es suficiente para disuadir a una potencia como Estados Unidos? ¿O solo sirve como herramienta de propaganda interna y externa? En este video, vamos a analizar en detalle las capacidades militares rusas desplegadas en Venezuela, sus limitaciones técnicas y logísticas, y si realmente pueden cambiar el equilibrio de poder en el Caribe. Veremos ejemplos de ejercicios conjuntos, compararemos presupuestos y tecnología, y exploraremos escenarios hipotéticos de conflicto. ¿Estamos ante un nuevo capítulo de la Guerra Fría en América Latina o es todo una ilusión mediática? Acompáñanos para descubrirlo. La alianza militar y estratégica entre Rusia y Venezuela tiene sus raíces en la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Chávez, un líder carismático y polémico, buscaba transformar el papel de Venezuela en el escenario internacional. Su visión era la de un país soberano, menos dependiente de Estados Unidos y capaz de jugar un papel relevante en un mundo multipolar. En este contexto, Moscú emergió como un socio ideal para Caracas, dispuesto a desafiar el orden global dominado por Washington y a ofrecer alternativas políticas, económicas y militares. La relación con Estados Unidos, tradicionalmente el principal socio comercial y político de Venezuela, se deterioró rápidamente tras el fallido golpe de Estado de 2002. Chávez acusó a Washington de estar detrás de la intentona golpista, lo que profundizó la desconfianza y motivó la búsqueda de nuevos aliados. En este contexto, Rusia ofrecía no solo respaldo político, sino también la posibilidad de acceder a tecnología militar avanzada y a un mercado alternativo para el petróleo venezolano. Desde el inicio de esta nueva etapa, Venezuela y Rusia han firmado más de 350 acuerdos bilaterales en sectores clave como energía, defensa, tecnología, agricultura, educación y salud. Estos acuerdos han permitido a Venezuela acceder a recursos y conocimientos rusos desde la explotación petrolera conjunta hasta la transferencia de tecnología militar. Por ejemplo, la empresa mixta Petromiranda, formada por PDVSA y Rosneft, ha sido fundamental para mantener la producción petrolera venezolana en medio de sanciones y crisis internas. Uno de los pilares de la relación ha sido la cooperación militar. Venezuela ha adquirido aviones de combate Sukhoi Su-30 Mk2, helicópteros Mi-17 y Mi-35, sistemas antiaéreos S-300UEM y Buk M2, y miles de fusiles AK-103. Estas compras han convertido a Venezuela en el mayor cliente de armas rusas en América Latina, y han facilitado la presencia de asesores, técnicos y entrenadores rusos en territorio venezolano. La modernización de las Fuerzas Armadas venezolanas, en gran parte, ha dependido de la tecnología y el know-how ruso. Con la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, la relación con Moscú se volvió aún más crucial. Las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea
En respuesta a denuncias de violaciones de derechos humanos y fraude electoral, aislaron al gobierno venezolano del sistema financiero internacional. Rusia, en este contexto, se consolidó como un aliado indispensable, brindando apoyo diplomático en la ONU y otros foros, y facilitando mecanismos para sortear las restricciones económicas. Rusia ha desempeñado un papel clave en ayudar a Caracas a eludir las sanciones petroleras. Empresas rusas han actuado como intermediarias en la comercialización del crudo venezolano, permitiendo que el país siga generando ingresos vitales. Además, la cooperación energética ha incluido inversiones en refinerías, exploración y tecnología de extracción, lo que ha permitido a Venezuela mantener cierta capacidad operativa pese al embargo internacional. Sin embargo, el apoyo financiero directo de Moscú ha disminuido desde 2018. La economía rusa enfrenta sus propios desafíos, agravados por sanciones occidentales tras la invasión de Ucrania en 2022. Además, el riesgo de sanciones secundarias ha hecho que bancos y empresas rusas sean más cautelosos a la hora de invertir en Venezuela. El flujo de créditos y nuevas inversiones se ha reducido, y muchos proyectos conjuntos han quedado en suspenso o han avanzado a un ritmo mucho menor. A pesar de estas limitaciones, la inauguración de la fábrica de fusiles AK-103 en Maracay en 2023 simboliza la intención de Moscú de mantener una presencia industrial y militar a largo plazo en Venezuela. Esta planta, la primera de su tipo en América Latina, busca reducir la dependencia de importaciones y garantizar el suministro de armamento al ejército venezolano, aunque la producción aún depende en gran medida de insumos y tecnología rusos. La dependencia técnica de Venezuela respecto a Rusia es casi absoluta en el ámbito militar. La mayoría de los sistemas de armas, radares y equipos adquiridos requieren mantenimiento, repuestos y capacitación especializada que solo pueden ser proporcionados por expertos rusos. Esto limita la autonomía operativa de las Fuerzas Armadas venezolanas y crea una relación de dependencia estructural, que Moscú puede utilizar como herramienta de presión o influencia. En resumen, la relación entre Moscú y Caracas es estratégica y multifacética. Para Rusia, Venezuela representa una plataforma geopolítica en el hemisferio occidental, un punto de apoyo para desafiar la hegemonía estadounidense y proyectar influencia en América Latina. Para Venezuela, la alianza con Rusia es una tabla de salvación frente al aislamiento internacional y una fuente de recursos, tecnología y respaldo diplomático. Sin embargo, la relación está marcada por asimetrías y límites claros, tanto en lo económico como en lo militar. En la práctica, Venezuela es una pieza útil para Moscú en el tablero internacional, pero no constituye una prioridad económica real. Rusia concentra sus esfuerzos en mercados más rentables y en desafíos globales de mayor envergadura, como su relación con China, la Unión Europea y el conflicto en Ucrania. Así, aunque la alianza con Caracas es estratégica, su profundidad y alcance están condicionados por factores externos y por los propios límites de la economía y la política rusa. Los S-300 IBM Antey 2500 representan la joya de la corona en la defensa aérea venezolana, siendo uno de los sistemas antiaéreos más avanzados de América Latina. Estos sistemas, diseñados originalmente por Rusia para enfrentar amenazas aéreas modernas, pueden detectar y atacar aviones, misiles de crucero e incluso algunos misiles balísticos a distancias de hasta 200 kilómetros, cubriendo áreas clave como Caracas, Maracay y bases estratégicas. Sin embargo, operar estos sistemas con eficacia es un reto considerable. El entrenamiento especializado es esencial, y la logística para mantenerlos operativos depende de un flujo constante de repuestos y soporte técnico ruso. Las sanciones internacionales y la crisis económica han debilitado gravemente estas capacidades, limitando la frecuencia de ejercicios y la actualización de software y hardware. La falta de repuestos y la dificultad para acceder a soporte técnico ruso han reducido la operatividad de los S-300 venezolanos.
Según informes de defensa, solo una fracción de las baterías estaría completamente funcional en caso de conflicto. Esto convierte al sistema en un elemento más simbólico y político que verdaderamente disuasivo en términos militares. En un escenario de conflicto real, los S-300 podrían infligir costos iniciales a cualquier fuerza aérea atacante, obligando a Estados Unidos a planificar cuidadosamente sus operaciones y a emplear tácticas de supresión de defensas aéreas, como el uso de misiles antirradiación y drones de reconocimiento. Sin embargo, la abrumadora superioridad tecnológica y numérica de la aviación estadounidense, junto con su experiencia en neutralizar sistemas similares en otros conflictos, hace que la defensa venezolana difícilmente pueda sostenerse por mucho tiempo. Los S-300 podrían retrasar el avance, pero no cambiarían el resultado final. En resumen, aunque los S-300VM son una carta fuerte en la mesa venezolana, sus limitaciones técnicas, logísticas y políticas los convierten en un obstáculo temporal, más que en una barrera definitiva ante una intervención militar de Estados Unidos. Se rumora la presencia de misiles antibuque rusos como el Bastion P en Venezuela, un sistema diseñado para proteger las costas de amenazas navales avanzadas. El Bastion P utiliza misiles P-800 Onyx, capaces de alcanzar objetivos a más de 300 kilómetros y de evadir defensas electrónicas modernas. Sin embargo, la información sobre su despliegue y operatividad sigue siendo incierta. No existen pruebas concluyentes de que estos sistemas estén plenamente activos o integrados en la defensa costera venezolana. Muchas instalaciones parecen estar subutilizadas o en estado de reserva. Para que los misiles antibuque sean realmente efectivos, requieren una red de vigilancia, sensores y mando que permita detectar, identificar y rastrear buques enemigos en tiempo real. Actualmente, Venezuela carece de una infraestructura robusta de radares costeros y centros de comando interconectados, lo que limita la capacidad de respuesta y coordinación ante una amenaza naval sofisticada. La crisis económica y la falta de mantenimiento han afectado gravemente a las Fuerzas Armadas venezolanas. Muchos equipos presentan fallas técnicas, y la escasez de repuestos y personal capacitado reduce la operatividad de los sistemas antibuque. Incluso si los misiles están presentes, su capacidad para negar el acceso marítimo a una armada moderna, como la de Estados Unidos, es limitada por estos factores logísticos y estructurales. En la práctica, estos sistemas representan más una amenaza puntual y psicológica que una barrera sostenida. Su presencia puede disuadir incursiones menores o generar incertidumbre en el adversario, pero no garantizan la defensa prolongada ante una operación naval a gran escala. La percepción de riesgo puede influir en la planificación enemiga, pero la realidad técnica y operativa limita el verdadero alcance de los misiles antibuque en Venezuela. Venezuela ha invertido considerablemente en la modernización de su fuerza terrestre, incorporando tanques T-72B1 y vehículos de combate de infantería BMP-3 de origen ruso. Estos blindados, considerados avanzados en la región, ofrecen capacidades de fuego, protección y movilidad superiores a los modelos más antiguos que poseía el país. Además, la artillería autopropulsada y los sistemas de cohetes múltiples de origen ruso han reforzado la capacidad de respuesta rápida y la disuasión ante amenazas externas. Ejercicios conjuntos con asesores rusos han buscado mejorar la integración de estos sistemas en el campo de batalla. Sin embargo, la efectividad de estos medios no depende solo de la tecnología. Factores como la doctrina militar, el entrenamiento constante de las tripulaciones y la logística eficiente son determinantes. La crisis económica y las sanciones internacionales han impactado negativamente en todos estos aspectos, limitando la operatividad y la capacidad de respuesta real del ejército venezolano. Muchos blindados permanecen inoperativos por la falta de repuestos críticos, especialmente aquellos que dependen de componentes importados.
La escasez de piezas y la dificultad para mantener los sistemas en condiciones óptimas han reducido significativamente el número de vehículos disponibles para el combate. Incluso los entrenamientos se ven afectados por la falta de combustible y municiones. La reciente inauguración de la planta de municiones en Maracay representa un intento de mitigar la dependencia externa y aliviar la escasez de proyectiles. Sin embargo, la producción local aún enfrenta desafíos técnicos y logísticos, y no resuelve la complejidad de mantener sistemas sofisticados como los T-72B1 o los BMP-3, que requieren soporte técnico especializado y cadenas de suministro robustas. En suma, aunque los blindados y la artillería venezolana pueden impresionar en desfiles y ejercicios controlados, su capacidad para enfrentar a un adversario tecnológicamente superior, como Estados Unidos, es limitada. Las debilidades en logística, mantenimiento y entrenamiento reducen drásticamente su potencial en un conflicto real, donde la superioridad tecnológica, la guerra electrónica y la aviación enemiga serían factores decisivos. Así, la imagen de fuerza que proyectan los blindados venezolanos contrasta con la dura realidad de sus limitaciones operativas, dejando claro que la defensa terrestre enfrenta retos estructurales difíciles de superar en el corto plazo. En la guerra moderna, el dominio del espectro electromagnético es tan crucial como el control del espacio aéreo o terrestre. Las capacidades de guerra electrónica permiten interferir, interceptar y manipular las comunicaciones y radares enemigos, afectando directamente la efectividad de sus operaciones. Rusia es reconocida como líder mundial en guerra electrónica y sistemas C4ISR, que integran comando, control, comunicaciones, computadoras, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Sus sistemas, como el Krasuka 4 y el Lear 3, han demostrado capacidad para bloquear drones, radares y comunicaciones enemigas en conflictos recientes, como en Siria y Ucrania. Venezuela ha recibido parte de esta tecnología a través de acuerdos bilaterales, incluyendo equipos de interferencia y sistemas de mando y control. Además, personal venezolano ha sido entrenado por asesores rusos para operar y mantener estos sistemas, aunque en cantidades limitadas. Sin embargo, la evidencia pública indica que Venezuela carece de una infraestructura robusta y operativa en guerra electrónica. Muchos de sus equipos son obsoletos o insuficientes, y la inversión en modernización ha sido limitada por la crisis económica y las sanciones internacionales. La dependencia de hardware y expertos rusos, sumada a la falta de fondos, personal calificado y entrenamiento continuo, limita severamente la efectividad de estos sistemas. La rotación de asesores extranjeros y la fuga de talento local agravan la situación. En la práctica, la guerra electrónica venezolana podría generar molestias tácticas, como interferir temporalmente comunicaciones o radares en zonas específicas, especialmente en escenarios de defensa territorial o durante ejercicios militares. Sin embargo, frente a la abrumadora superioridad tecnológica y de recursos de Estados Unidos, estas capacidades no representan un desafío real al dominio estadounidense. Las fuerzas estadounidenses cuentan con sistemas de guerra electrónica de última generación, protocolos de protección y experiencia en contramedidas, lo que reduce significativamente el impacto de cualquier intento venezolano de interferencia. En conclusión, aunque Venezuela ha intentado modernizar sus capacidades de guerra electrónica con ayuda rusa, la brecha tecnológica, la falta de recursos y la dependencia externa hacen que su impacto real sea limitado y, en el mejor de los casos, simbólico frente a una potencia como Estados Unidos. La Fuerza Aérea Venezolana, que en su apogeo fue considerada una de las más modernas y capaces de Sudamérica, se ha visto marcada por una evolución compleja en las últimas décadas. El núcleo de su poder aéreo reside en los cazas Su-30 Mk-2, de origen ruso, adquiridos a mediados de la década de 2000. Estos aviones, con capacidad para misiones de defensa aérea, ataque a tierra y superioridad aérea, representaron un salto tecnológico significativo para Venezuela.
permitiendo incluso la integración de armamento avanzado y sistemas de guerra electrónica. Sin embargo, la flota de Su-30MK2, que originalmente contaba con 24 unidades, ha visto reducida su operatividad debido a la falta de repuestos, mantenimiento insuficiente y la obsolescencia progresiva de algunos sistemas críticos. Además de los Su-30MK2, la Fuerza Aérea cuenta con helicópteros Mi-35 para apoyo táctico y transporte, así como aviones de transporte C-130 Hércules, esenciales para misiones logísticas y humanitarias. Sin embargo, la disponibilidad de estas aeronaves también se ha visto afectada por la escasez de piezas y la dificultad para mantener los estándares operativos. Los sistemas de defensa aérea, como los radares y baterías antiaéreas, han sufrido un destino similar, con capacidades limitadas para detectar y responder a amenazas modernas. El entrenamiento de los pilotos, que alguna vez fue motivo de orgullo nacional, se ha reducido drásticamente. La falta de horas de vuelo, la escasez de simuladores y la migración de personal calificado han impactado negativamente la preparación de las tripulaciones. En ejercicios recientes, se ha reportado que solo una fracción de los pilotos activos logra cumplir con los requisitos mínimos de entrenamiento anual, lo que limita la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia o conflicto. Por su parte, la Armada venezolana dispone de una flota compuesta por fragatas, patrulleros oceánicos y costeros, así como algunos buques de apoyo logístico. En su momento, estas embarcaciones permitieron ejercer control sobre las aguas territoriales, proteger la soberanía marítima y participar en operaciones internacionales de patrullaje y rescate. Las fragatas clase Lupo, adquiridas en los años 80 y modernizadas parcialmente, constituyen la columna vertebral de la flota de superficie. Sin embargo, la antigüedad de estos buques y la falta de modernización integral han limitado su capacidad para enfrentar amenazas contemporáneas, como submarinos, misiles antibuque o aeronaves furtivas. Los patrulleros clase Guayquerí y clase Guaycamacuto, de construcción más reciente, fueron diseñados para operaciones de vigilancia y control marítimo, pero también han sufrido problemas de mantenimiento y disponibilidad. La Armada ha enfrentado dificultades para mantener operativos sus sistemas de armas, radares y motores, lo que ha reducido el número de buques listos para desplegarse en misiones reales. Tanto los aviones como los buques sufren por la falta crónica de repuestos y el deterioro progresivo de sus sistemas. La escasez de piezas ha obligado a dejar muchas unidades fuera de servicio, y el mantenimiento adecuado se ha vuelto cada vez más difícil de garantizar. En algunos casos, se han reportado incidentes de accidentes y fallas técnicas durante operaciones rutinarias, lo que evidencia el desgaste acumulado y la falta de recursos para una reparación integral. Las sanciones internacionales, impuestas principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea, han agravado la situación logística y operativa de las Fuerzas Armadas venezolanas. Estas sanciones han restringido severamente la adquisición de tecnología, repuestos y componentes en el mercado global, obligando a las autoridades a buscar soluciones alternativas, muchas veces ineficaces o costosas. La imposibilidad de acceder a proveedores originales ha llevado a la compra de piezas en mercados secundarios, con riesgos de calidad y compatibilidad. Muchos equipos permanecen en tierra o en puerto debido a la canibalización de piezas, una práctica en la que se desmantelan unidades para mantener operativas a unas pocas. Esta estrategia, aunque permite sostener temporalmente la operatividad de algunos sistemas, reduce drásticamente el número de aeronaves y barcos disponibles para misiones reales. En la actualidad, se estima que menos de la mitad de la flota aérea y naval está en condiciones de operar, lo que limita la capacidad de respuesta ante amenazas externas o desastres naturales. Además, la escasez de combustible y los recortes presupuestarios han mermado significativamente el entrenamiento de pilotos y tripulaciones. La falta de horas de vuelo y de navegación afecta la preparación y la moral del personal militar, limitando su capacidad de respuesta ante emergencias.
La reducción de ejercicios conjuntos y la migración de personal experimentado hacia el sector privado o el extranjero han debilitado aún más la estructura operativa de las Fuerzas Armadas. La integración entre la Fuerza Aérea y la Naval es débil, con escasas maniobras conjuntas y poca coordinación en operaciones de defensa. Esta falta de sinergia dificulta la creación de una estrategia efectiva ante amenazas externas o internas, y reduce la capacidad de las Fuerzas Armadas para responder de manera coordinada a escenarios complejos, como incursiones aéreas o bloqueos marítimos. En ejercicios recientes, se ha evidenciado la falta de interoperabilidad entre sistemas de comunicación y mando, lo que retrasa la toma de decisiones y la ejecución de operaciones conjuntas. En comparación con otros países de la región, como Brasil, Colombia o Chile, la capacidad de defensa coordinada de Venezuela es muy limitada. Mientras que sus vecinos han invertido en modernización, entrenamiento y cooperación internacional, Venezuela ha visto disminuir su poder militar relativo, quedando en desventaja ante posibles escenarios de conflicto o crisis. Los análisis de defensa regional coinciden en que la brecha tecnológica y operativa se ha ampliado en los últimos años, dificultando la recuperación del potencial militar venezolano a corto plazo. Hoy, tanto la Fuerza Aérea como la Armada son más un símbolo de la modernización pasada que una barrera real ante una potencia extranjera. La falta de recursos, la obsolescencia y la desarticulación han dejado a estas fuerzas lejos de su potencial original. Aunque existen esfuerzos aislados para recuperar capacidades, la realidad es que, en el contexto actual, Venezuela enfrenta serias limitaciones para defender su espacio aéreo y marítimo ante una amenaza externa significativa. El futuro de la defensa venezolana dependerá en gran medida de la capacidad del país para superar los desafíos logísticos, tecnológicos y humanos que hoy la mantienen en una posición vulnerable. La alianza estratégica entre Venezuela y Rusia ha proporcionado a Nicolás Maduro un escudo diplomático y militar, permitiéndole resistir presiones internacionales y sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Esta relación ha sido clave para la supervivencia política del régimen, ya que Rusia ha ofrecido respaldo en foros internacionales y ha bloqueado resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, este apoyo tiene un costo elevado. La economía venezolana ha sufrido una hiperinflación devastadora, escasez crónica de productos básicos y el colapso de su aparato productivo. La dependencia de préstamos y acuerdos petroleros con Rusia ha profundizado la crisis financiera. Venezuela paga este respaldo con un aislamiento internacional cada vez mayor, perdiendo aliados tradicionales en América Latina y quedando marginada en organismos multilaterales. La imagen del país se ha deteriorado, dificultando la atracción de inversiones y cooperación internacional. Además, la deuda externa ha alcanzado niveles insostenibles. Los acuerdos de armas y petróleo con Rusia han incrementado la carga financiera, obligando al gobierno a destinar recursos a pagos de deuda en lugar de inversión social. El resultado es una economía estancada, con un PIB en caída libre y una población sumida en la pobreza. La promesa de prosperidad y autonomía se ha desvanecido, mientras la vida cotidiana se vuelve cada vez más precaria. Los recursos invertidos en armamento ruso no han generado beneficios tangibles para la economía nacional. Aunque el gobierno exhibe su poderío militar, la población no percibe mejoras en su calidad de vida. Los hospitales carecen de insumos, la desnutrición infantil aumenta y el desempleo alcanza cifras récord. La brecha entre el gasto militar y las necesidades sociales es cada vez más evidente. Para Rusia, la relación con Venezuela representa una oportunidad geopolítica para desafiar la influencia estadounidense en la región. Sin embargo, el costo económico de mantener esta alianza es significativo, especialmente en un contexto de sanciones y crisis interna en Rusia. El rublo se devalúa,
la inversión extranjera disminuye y el apoyo a Venezuela se convierte en un tema polémico dentro de la política rusa. El riesgo político para el Kremlin aumenta a medida que la situación venezolana se agrava. La relación, aunque funcional, es frágil y depende de factores externos como el precio del petróleo y la estabilidad política en ambos países. Un cambio en las prioridades de Moscú o una crisis interna podría poner fin al apoyo ruso de manera abrupta. En ese escenario, Caracas quedaría aún más vulnerable, enfrentando el riesgo de un cambio de régimen sin el respaldo de su principal aliado. La apuesta por las armas rusas ha traído protección temporal, pero ha profundizado la crisis económica y política, dejando a Venezuela en una encrucijada incierta. ¿Puede Venezuela, con armas rusas, detener una intervención estadounidense? Esta pregunta, que resuena tanto en los pasillos del poder como en las calles de Caracas, merece un análisis profundo y desapasionado. Aunque la retórica oficial insiste en la capacidad de defensa nacional, la realidad geopolítica y militar es mucho más compleja de lo que sugieren los discursos y titulares. La superioridad de Estados Unidos es abrumadora. Su poderío militar, tanto en tecnología como en capacidad logística, supera ampliamente cualquier defensa que Venezuela pueda organizar, incluso con apoyo ruso. Estados Unidos cuenta con una de las fuerzas armadas más avanzadas y experimentadas del mundo, con presencia global, acceso a bases en el Caribe y América Latina, y la capacidad de desplegar fuerzas en cuestión de horas. La diferencia de recursos, entrenamiento y experiencia en combate es simplemente insalvable. El arsenal venezolano, aunque modernizado en parte gracias a la cooperación con Moscú, solo eleva los riesgos y costos iniciales de una posible intervención, pero no cambia el resultado final. Sistemas como los S-300, aviones Sukhoi y helicópteros rusos pueden infligir daños y retrasar operaciones, pero no tienen la capacidad de sostener una defensa prolongada ante una ofensiva estadounidense. Ejemplos históricos, como la invasión de Irak en 2003 o la intervención en Libia en 2011, muestran que incluso fuerzas armadas con cierto grado de modernización pueden ser rápidamente superadas por una coalición liderada por Estados Unidos. Los sistemas rusos funcionan más como señales políticas que como barreras militares creíbles. Su presencia busca enviar un mensaje de respaldo internacional y disuasión simbólica más que ofrecer una defensa realista ante una potencia como Estados Unidos. Moscú utiliza la venta de armas y la asesoría militar como herramientas de influencia, pero rara vez se compromete a una defensa directa. En la práctica, la presencia de asesores y equipos rusos es limitada y no garantiza una respuesta militar rusa en caso de conflicto abierto. Además, muchos de estos equipos están debilitados por sanciones, falta de repuestos y años de mantenimiento deficiente. Lo que en los desfiles parece imponente, en la práctica puede ser inoperante o vulnerable. La dependencia de repuestos rusos, dificultada por las sanciones internacionales, ha dejado a buena parte del material bélico venezolano fuera de servicio o en condiciones precarias. Son un espejismo estratégico, impresionan en apariencia, pero son frágiles en la realidad del campo de batalla. Ejemplos recientes muestran que, durante ejercicios militares, varios sistemas han fallado o no han podido operar a plena capacidad. El futuro de la alianza militar entre Venezuela y Rusia dependerá de factores internos, como la estabilidad política y la economía venezolana, así como de factores externos, como la presión internacional y la evolución de las relaciones entre Moscú y Washington. Si la economía venezolana continúa deteriorándose, será cada vez más difícil mantener y operar sistemas avanzados. Además, la voluntad de Rusia de seguir apoyando a Venezuela podría verse limitada por sus propios desafíos económicos y estratégicos, especialmente en el contexto de conflictos como el de Ucrania. Sin una economía sólida y sin entrenamiento constante para sus tropas, incluso los sistemas de armas más avanzados pierden su efectividad. La moral y la preparación del personal militar
son tan importantes como el equipamiento mismo. En Venezuela, la crisis social y económica ha impactado la moral de las Fuerzas Armadas, con reportes de deserciones, falta de insumos básicos y dificultades para mantener la disciplina y el profesionalismo. La historia militar demuestra que la cohesión y el entrenamiento son factores decisivos en cualquier conflicto. Así, incluso las mejores armas terminan siendo solo adornos, símbolos de poder más que herramientas de defensa real. La capacidad de disuasión se diluye cuando la infraestructura y el soporte logístico no acompañan. Sin una cadena de suministro eficiente, entrenamiento regular y motivación, los sistemas avanzados se convierten en piezas de museo antes que en instrumentos de defensa efectiva. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que estas capacidades rusas bastarían para frenar una intervención o solo sirven para alimentar la narrativa oficial? Nos interesa conocer su perspectiva. La percepción pública es clave. Mientras algunos ven en la alianza con Rusia una garantía de soberanía, otros la consideran una ilusión peligrosa que podría aumentar los riesgos sin ofrecer protección real. Dejen sus comentarios y suscríbanse para más análisis sobre geopolítica, defensa y el futuro de Venezuela en el tablero internacional. En próximos episodios, profundizaremos en escenarios hipotéticos, comparativas regionales y el papel de actores externos en la seguridad de América Latina. No se lo pierdan.